Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Ya sabéis que a un servidor le gusta mucho la filosofía. Esto es algo que os he dicho en multitud de streams, también en algún que otro vídeo. De hecho, me acabo de leer El mito de Sísifo, de Albert Camus, que bueno, le estoy tomando apuntes ahora, que esto es algo que suelo hacer. Primero le hago fotos y luego cojo y pongo los posits donde convengan, porque sí que me gusta estudiarlos después. Y me estoy leyendo actualmente Humano demasiado humano, de Friedrich Nietzsche, ¿vale? Se pronuncia Nietzsche, no Nietzsche, ojo. Y La crítica de la razón pura de Kant, que me lo estoy volviendo a repasar, que esto es un arma blanca, como digo yo, pero es un libro que a mí me cambió la vida totalmente. Leer esto a mí me cambió muchísimo la vida, así os lo digo. Pero bueno, llevaba mucho tiempo queriendo hacer un especial, un reportaje, con varias recomendaciones en las cuales os dijese bandas que mezclan autores filosóficos u obras filosóficas con el black metal. Y en esta ocasión pues he reunido 7 grupos que os voy a mostrar ahora mismo y que vais a ver que tienen diferentes filósofos, diferentes corrientes y que por supuesto hay muchísima riqueza cultural y filosófica dentro de esas bandas. Así que vamos a ello. Y por supuesto suscríbete, que así vas a estar pendiente de las recomendaciones y de todo lo que se viene, que ya nos faltan solo 2000 para los 50.000 suscriptores. Y a los 50.000 suscriptores ya os digo que tengo pensado una cosa. Bueno, no tengo pensado nada, pero algo haré en condiciones para celebrarlo. Así que venga a darle caña, que estamos aquí al ladito y seguro que antes de fin de año llegamos. Ahora sí, vamos a las recomendaciones. Nos vamos a Canadá con Belhaze, que como veis tienen poco material, pero es lo de menos, porque ambos discos, ambas demos son excelentes. Es cierto que en la primera demo se sumergen en una idea donde la filosofía es simplemente tomada como una reflexión propia de la banda, pero en la segunda la cosa cambia. En la segunda demo podemos observar en la portada a Philip Mailander, uno de los filósofos más reconocidos del negativismo filosófico. Mailander llevó las ideas de Schopenhauer al extremo, argumentando que el mundo es inherentemente doloroso y que la redención solo puede alcanzarse a través del anhelo de la nada, es decir, del deseo de dejar existir. Todo súper positivo, como veis. Su pensamiento influyó en la filosofía existencialista y en el nihilismo, con obras como las que hace referencia esta demo de Belhaze, la filosofía de la redención. Lo que pasa que, bueno, aquí aparece obviamente en alemán en el título. Por cierto, como otro dato, el nombre de Belhaze está tomado del filósofo Hegel en su Fenomenología del Espíritu, otro libro que la verdad que da mucho que pensar. Vamos con una one man band de origen francés que lleva como nombre Tatua y que desde 2020 se ha mantenido en activo sacando nuevo material. Aquí debemos empezar por el nombre, pues Tatua es una palabra en sánscrito que se traduce como principio, realidad o verdad. El término se utiliza para referirse a los elementos fundamentales de la realidad o a las verdades esenciales que componen el universo. Pero más allá de esto, también me quiero detener en el trabajo con el que conocí este proyecto, un nirvana que hace referencia a un concepto clave en el jainismo, que se refiere al proceso de eliminación o erradicación del karma acumulado por el alma, llamado jiva. En la cosmología y la étnica jainista, el karma no es simplemente una ley de causa y efecto moral, sino una sustancia física que se adhiere al alma, oscureciendo su pureza y perpetuando el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, es decir, el llamado samsara, que seguro que os suena mucho más y es más familiar. Un gran trabajo que, como veis, tiene muchísima amiga detrás, y no he dicho nada para todo lo que tiene.
Seguimos con un poquito de Depressive para el cuerpo con el proyecto italiano Haze of Despair, que ya deja, yo creo, las cosas bastante claras. Aquí se viene a hablar de Emil Cioran y concretamente se viene a hablar, como dice el nombre del propio proyecto, de En las cumbres de la desesperación, un libro donde todo es fiesta y alegría. Notes el sarcasmo con el autor rumano. Bueno, es un libro que explora la angustia existencial y el profundo pesimismo. Ahí Cioran reflexiona sobre la absurdidad de la vida, lo inevitable del sufrimiento y la desesperación que surge al confrontar la falta de sentido en la existencia. El libro es una expresión de un desencanto con el mundo, donde expone pensamientos con una intensidad emocional y literaria que lo convierte en un texto fundamental del pensamiento nihilista. De hecho, ya os digo que aunque no esté de acuerdo leer obras como esta, o del inconveniente de haber nacido, por ejemplo, no esté de acuerdo con su fondo, sí que es cierto que hay algunas cosas que te da para reflexionar y son cosas que merecen mucho la pena, tanto como el proyecto italiano, que también rinde homenaje y que os hemos dejado aquí. Escuchadlo. Claro, con Youth Guide no nos podemos centrar en una sola cosa, porque este proyecto estadounidense, esta One Man Band, aborda temas que van desde la filosofía hasta la literatura, incluso pasando por el arte, y lo vais a ver al final cuando os lo diga. En su obra podemos encontrar reminiscencias del ya nombrado Emil Cioran, del maestro del absurdismo que os he mostrado al principio con ese mito de Sísifo, como es Albert Camus, del antropólogo cultural Ernest Becker, del húngaro György Lukács o, como no, de los pensamientos nihilistas de un autor que ya también os he nombrado al principio de este vídeo, como es Friedrich Nietzsche. Personalmente os recomiendo Resentiment, que por cierto tiene como portada, por eso os decía lo del arte, de hecho, a un orfebre en su taller de Petrus Christus, una delicia de disco como también de portada en sí. Por cierto, en otro disco tiene a las meninas, a ver si adivináis cuál es cuando os metáis en su Bandcamp. Si Youth Guide ya os parecía experimental, God Christ ni os cuento. Jacob Guillerme, que es su creador, tiene actualmente 27 años, pero es que cuando hizo el disco Pitágoras tenía 22 años, y me parece una auténtica animalada como un tío con 22 años puede hacer un disco tan complejo, tan de nicho y repasando conceptos de Pitágoras que son un auténtico enigma para mucha gente de su edad. Nos habla en el disco de los sólidos pitagóricos, que son 5 formas tridimensionales con caras regulares y ángulos iguales en cada vértice, como el cubo y el tetraedro, por ejemplo. Nos habla de la numerología según Pitágoras. Nos habla de la armonía de las esferas, que es un tema que me encanta. Bueno, esa idea de que los cuerpos celestes emiten al final una música inaudible basada en sus movimientos, pero bueno, reflejando una armonía universal en sí. No voy a extenderme tampoco mucho. En fin, nos habla de muchísimos temas que son una auténtica lección de filosofía o matemáticas y también incluso de la muerte de Pitágoras y de cómo sucedió. Pero más allá de esto también tiene un concepto musical muy rico detrás. Es un black metal muy experimental, o sea, los que queráis algo puramente black metal aquí no lo vais a encontrar, pero los que queráis una apuesta y al fin y al cabo vanguardia dentro del black metal, este disco es muy poco conocido y la verdad es que merece muchísimo la pena. De hecho, Panón detrás de las letras sería genial, que por cierto hace mucho que no hacemos una, hay que ponerse a eso.
Bien es cierto que Nostalgia es una banda a la que dentro de esta temática, como sucede con bandas como Empty, se las ve venir desde lejos por su indiscutible tendencia hacia el negativismo y en el caso de los alemanes hacia un universo nihilista sin parangón ninguno, dado que durante toda su corta carrera, que por cierto tenéis subida en el canal toda la historia, nunca negaron hacer esto. Hegesias de Cirene fue un filósofo griego del siglo III a.C., conocido por su enfoque en el pesimismo y en el cinismo también. Se le atribuye la idea de que la vida es inherentemente dolorosa y que el mejor modo de enfrentarla es a través de la apatía y el desapego, una perspectiva que lo llevó a ser apodado Hegesias el Peregrino. Su filosofía influyó en el pensamiento cínico y escéptico de la época, pero aunque todo esto queda así y realmente no estáis viendo a lo mejor lo que es la relación, Hegesias también tenía otro apodo aparte del peregrino, porque era conocido como persuasor de la muerte, es decir, Peisi Thanatos, que como ya sabéis es el título del segundo y último álbum de los alemanes Nostalgia y que es un disco que es una absoluta maravilla, aunque para mí no llega al nivel del primero, que es muchísimo mejor. Ya sabéis que una escena que reivindico mucho por las bandas que están saliendo de allí es la de Pensilvania, por ejemplo con bandas como Unholy Altar. Pero bueno, Darkest Groove es un poquito más antigua, ya tiene 24 años de carrera, con muy pocos lanzamientos eso sí, pero Tom King, que es su creador, tiene otros proyectos y un sello que eso también cuenta mucho. Bueno, la temática principal del proyecto es la filosofía, y yo diría que el existencialismo también. Su primer LP es muy de las reflexiones de filósofos como Sartre, como Schopenhauer, explorando la lucha de la humanidad por encontrar un propósito en el universo, descubriendo pues esa conexión limitada de alguna manera que hay entre una inteligencia superior y bueno, es un ensayo de cómo eso lleva a confusiones religiosas y culturales. Pero luego lo que sí que también es interesante de nombrar es que la primera demo está dedicada completamente en cada uno de sus temas, aunque hay ahí una cover también de Graveland, está dedicada plenamente a la filosofía de Friedrich Nietzsche, que como ya sabemos, otros grupos como Engwa y demás conocidos que no he querido meter en estos vídeos precisamente por eso, por ser conocidos, como Despel Omega también, pues bueno, han utilizado bastante al fin y al cabo. Esto lo digo sobre todo por Engwa, no por Despel Omega. Pero en fin, que Darkest Groove es un proyecto muy interesante y que merece la pena inmiscuirse en él, así que dadle caña que merece mucho la pena. Si eres de esas personas que estudió filosofía en el colegio y no le gustó la experiencia, sí que instigo a que le deis una oportunidad a la filosofía, porque al fin y al cabo hay muchísimas obras que os va a suponer, pues eso, como decía antes con la crítica de la razón pura, un cambio en vuestra vida. Yo empezaría por obras un poquito más sencillas, por decirlo así, como pueden ser pues los diálogos de Platón, como puede ser, por ejemplo, Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que son libros fáciles de llevar. El mito de Sísifo, incluso, de Albert Camus, que os lo mostraba anteriormente, también es un libro sencillo de llevar. Y bueno, pues libros así, no os metáis de lleno con la crítica a la razón pura porque no tiene sentido que lo hagáis. O sea, es un libro muy complejo y hace falta haber estudiado mucho antes para meterte en él. Pero bueno, que eso, espero que os hayan gustado también los grupos aquí nombrados y por supuesto iremos haciendo más vídeos con otras temáticas distintas que ya tengo ahí rondando por la cabeza. Nos vemos en la siguiente, cracks. ¡Adiós!